de cada lado. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Punto de Encuentro, y es que hoy vamos a hablar del buen gobierno corporativo. ¿De qué se trata? ¿Cómo hacer que mejoremos en la relación en las empresas? Y para ello se encuentra con nosotros la presidenta de la Bolsa de Valores de Quito, la doctora Mónica Villagómez. Muy buenas tardes, doctora, gracias por estar con nosotros. Y la pregunta de entrada, digamos, ¿qué es esto del buen gobierno corporativo? Bueno, el buen gobierno corporativo son una serie de prácticas que se recomienda que se implementen al interior de la empresa, como por ejemplo la existencia de un directorio, de una serie de comités que permitan, y además de una muy buena información que tiene que ser distribuida de manera simétrica y oportuna para todos los accionistas, de tal suerte que estas medidas apoyan para que exista una debida separación de los diferentes roles que están en la empresa. Por ejemplo, la separación entre el rol que tiene un accionista. ¿Cuáles son los intereses del accionista y cómo separar ese rol? ¿Cuáles son los intereses de los miembros de los directorios y cómo separar ese rol? ¿Cuál es el de la alta gerencia? ¿Cuál es de los diversos funcionarios o empleados o trabajadores que están al interior de la empresa? Y además preservan la relación con los terceros relacionados con la empresa, que son los stakeholders, para que esa relación sea mucho más fluida y más fructífera. Estas prácticas lo que sirven es para que las empresas sean más competitivas y especialmente para que puedan administrar de mejor manera sus riesgos. Muchas veces... Lo primero, digamos, que es clarificar el escenario, que todo el mundo tenga muy clarito cuál es su función y a qué se dedica y todo así, pero muy bien establecido, que no haya dudas. Que no existan dudas, porque al interior de las empresas hay no solamente diferentes intereses, sino que hay intereses que pueden ser difusos, no están claros o pueden ser contrapuestos. Cuando uno establece bien cómo es la estructura, cuáles son las funciones que tiene cada uno de los partícipes de la empresa, por ejemplo, que el directorio sea el llamado a trazar la estrategia de la empresa y hacer la supervisión, pero no el encargado de hacer la parte operativa, ¿no es cierto? Que la alta gerencia tiene sus funciones en cuanto a que es el que está gestionando la empresa, pero sobre la base de esta estrategia previamente trazada por los miembros del directorio. Doctora, ¿qué papel juega ahí la comunicación? Me imagino que es fundamental. El hecho de que todo el mundo sepa exactamente cómo funciona y qué debe hacer. La comunicación es, digamos, la base de esto del buen gobierno. Yo diría que, voy a cambiar la palabra, es la información. ¿No? En general, la información es un pilar fundamental en todas las actividades, pero especialmente en la actividad empresarial y principalmente también en el mercado de valores, ¿no es verdad? Entonces, una empresa que informa de manera simétrica, es decir, igual para todos y al mismo momento para todos, la información que cada grupo de interés debe tener, entonces es una empresa que está siendo transparente. ¿No? Entramos ya al plano de la transparencia informativa, que es un asunto importantísimo en las empresas. Y esa transparencia, ¿qué es lo que va a permitir? Por ejemplo, en el caso de los accionistas, cuando son convocados a las juntas generales, que sean convocados con la debida antelación y con la información suficiente para cuando asistan a la junta, asistan de manera informada y tomen decisiones inteligentes. Que no tomen decisiones por recomendación, sino por apresuradas o con desconocimiento, sino por contrario, por intereses particulares. Entonces, y estas estrategias, doctora, se pueden implementar no solo en las grandes empresas, tal vez se pueden implementar en empresas medianas, más cercanas a uno. ¿Cómo? Por supuesto. Yo digo que el gobierno corporativo es una herramienta que puede ser utilizada por las grandes empresas, y no lo digo yo. En general, si uno estudia el gobierno corporativo, mira que puede ser utilizado por las grandes empresas del sector financiero y no financiero, en las que exista o no participación estatal. Hay que tomar en cuenta, porque en las que existe participación estatal, el gobierno corporativo puede actuar como un blindaje para cuál es el riesgo en este tipo de empresas. Un riesgo de mucho peso es el riesgo político. Claro. Pero el gobierno corporativo precisamente le permitirá aislar o administrar de manera más adecuada ese riesgo político. Sin politizar, digamos, las cosas. Entonces, cabe para la empresa pública, cabe para la empresa privada,
para las que están listadas en bolsa y para las que no están listadas en bolsa. Y para las grandes y para las pequeñas, sino que hay diferentes niveles. No podemos exigir, por ejemplo, en una pyme que exista el nivel de información que se exige en la gran empresa, que es tener, por ejemplo, una página web. Posiblemente para una... Es ya fundamental, bueno, yo creo que ahora digamos, todos tienen, claro. pero no se les exige como algo vital para la existencia del gobierno corporativo esto de la página web, porque posiblemente el costo no lo puedan asumir, ¿no? Si lo tienen mejor. Y así se va viendo cómo se adapta las prácticas de buen gobierno corporativo según el tamaño y el tipo de empresa. Nosotros en el año 2005 trabajamos con la CAF. Con la CAF fuimos la contraparte nacional, la contraparte ecuatoriana en un proyecto que tuvo la CAF, bueno, ya se lo concretó, ya no es proyecto, que lo hizo a nivel andino. Entonces aquí en el Ecuador éramos la Bolsa de Valores de Quito, en Perú fue Procapitales, una empresa independiente de la bolsa. En Bolivia fue la Bolsa Boliviana de Valores. En Venezuela fue la institución que agremia a todas las digamos, a los representantes de los financieros, ¿no? Es el AVE. Y en Colombia fue alguien que se había anticipado mucho en el temas de gobierno corporativo, que fue y sigue siendo Confecámaras. Doctora, revisando un poco los documentos, estaba leyendo que dice que el buen gobierno corporativo es capaz de incluir y dar calidad de vida cada vez a más personas. ¿Cómo entender esto? ¿Por qué se dice eso? Porque el ambiente, el entorno de la empresa se vuelve mucho más favorable para que las relaciones se lleven en un mejor sentido, ¿no? Entonces es por eso. Y porque además, ¿cuál es la función social que tiene una empresa? La función social es preservarse en el tiempo, estar en la sociedad, porque está dando trabajo. Así ¿no? es. Si es que tenemos una empresa con mejor gobierno corporativo, ¿no? Que están claras las cosas, que sabe exactamente cómo se va a manejar el tema de la sucesión de esa empresa, especialmente en las que mencionó al principio, que son las de orden familiar. Digamos. Entonces se sabe que esa empresa va a ser sostenible, va a ser perdurable en el tiempo. Y eso, lógicamente, da una mejor calidad de vida, no solamente a quienes tienen una relación directa en la empresa, sino a la comunidad en general. Sí, justamente yo estaba leyendo esto de las empresas familiares, los conflictos que se presentan en las empresas familiares, que es usual, digamos, que en la misma familia, incluso en el tema de hereditario y todo, se presenten este tipo de conflictos. El buen gobierno corporativo evita este tipo de conflictos. A ver, yo creo que cuando se habla de empresas familiares hay que dividir la familia de la empresa. Eso es fundamental. Es fundamental. Yo me inclino porque, en primer término, hay que arreglar los temas familiares, ¿no? Porque tienen relación directa con la empresa. Pero más bien a veces es la empresa la que genera los conflictos familiares. Sí, pero hay que arreglar los temas familiares y aparte el buen gobierno de la empresa. Digamos, el gobierno de la empresa familiar, el gobierno de la familia. Y ahí se va a estipular, por ejemplo, cosas como quiénes van a ser los que manejan la empresa. ¿Va a ser cualquiera de los hijos del fundador o cualquiera de los nietos del fundador, o hay condiciones, por ejemplo, en cuanto a conocimiento académico o en cuanto a aptitud? En el gobierno de familia, a través de lo que se llama un protocolo familiar, se va a estipular este tipo de cosas. Los hijos o los nietos, ¿cómo se van a educar? ¿Se van a educar sacando el dinero de la caja chica de la empresa, o simplemente van a crear un fondo, la familia, que ese fondo sea destinado para educar a sus hijos? Que es independiente de la empresa, claro. Si viajan, ¿van a viajar con el dinero de la empresa o van a tener un fondo para viajes y para vacaciones, para... Digamos que salga de los propios sueldos o de las acciones que ganan en la empresa. Van a tener, siempre va a ser el hijo, el nieto, el sobrino del fundador el que maneja la empresa, o realmente van a considerar que debe ser una persona especializada y que no tenga que ver con la familia. Todo eso hay que estipular dentro del protocolo familiar también. Y aparte, en el gobierno corporativo de la empresa se hace algo similar. Entonces, cuando se habla de empresas familiares hay que trabajar en los dos temas. Porque hay que recordar que cuando se funda una empresa, y en el mundo entero, de manera general, las empresas nacen familiares, aunque después dejen de serlo, pero es la pareja o son dos hermanos o tres hermanos los que crean la empresa.
Entonces hay que estipular claramente cómo va a manejarse, pero además cómo va a ser la sucesión. Hay que prever la sucesión, claro. Y hay que prever que esa sucesión preferiblemente se la determina cuando los fundadores están vivos. ¿Por qué? Porque el día de mañana los fundadores no están vivos, ya no son los hijos que manejan empresas, sino ya viene la tercera generación, y ahí es cuando se pierden este tipo de empresas y desaparecen, porque no pueden conciliar los intereses. Hay que ver las cosas, digamos que a largo plazo. A veces dejamos para después cosas que son fundamentales como estas. Exactamente. Además hay que recordar, los fundadores, y eso es lo que iba a decir hace un momento, pero me desvié, los fundadores normalmente transfieren a la empresa sus propios valores, los valores de la familia, ¿no es cierto? Claro. Entonces, cuando vienen puntos de conflicto en la empresa, esos valores se ven afectados. Entonces, muchas veces se destruye la familia y perdura la empresa, pero ya no queda nada de la familia. Pero esa fue la intención de los fundadores, que que el interés de la empresa supere el interés de la familia. Y en el tema profesional, por ejemplo, ¿qué debe pesar más, el estudio o la capacidad profesional o el parentesco que se tenga con el accionista fundamental o algo, o el pariente que creó la empresa? Yo diría que, revisando casos que se han dado en el mundo entero y muy cercanos aquí en Latinoamérica, en Ecuador, cuando ha entrado a ser la cabeza, digamos, el gestor, un independiente que tiene todo el conocimiento, todo el expertise necesario para manejar la empresa se vuelve mucho más competitiva, e inclusive las personas quieren ir a trabajar ese tipo de empresa. Que siendo familiares tienen una total independencia para la gestión, porque tienen porque tienen un gerente, una alta gerencia de independientes. Eso no quiere decir que esa sea la última palabra. Cada familia es un mundo, cada empresa es un mundo. Entonces no se puede aplicar las prácticas de buen gobierno corporativo a todos por igual, ni pretender que los protocolos familiares sean exactamente igual, porque yo creo que eso encamina simplemente al fracaso, ¿no? Y en Ecuador, ¿cómo está esto del buen gobierno corporativo? ¿Se están teniendo éxitos, digamos, en las empresas en la implementación de este tipo de estrategias? Yo diría que, regresando al 2005, cuando contaba de que comenzamos con la CAF a lo que estamos ahora, que trabajamos con el Banco Interamericano de Desarrollo y también con la CAF, hemos avanzado tremendamente. ¿Por qué? Hemos llegado a sensibilizar, que era el primer componente de nuestro proyecto con el BID, a sensibilizar cerca de 1.800, yo creo que con el día de ayer cerca serán 1.900 o 2.000 personas, ¿no? Sobre el tema. Hemos logrado establecer una red académica de gobierno corporativo a la que están 11 universidades. 11 universidades. Interesante, empezar desde la universidad, digamos. Claro, es que los conceptos, ¿dónde se radican? Los conceptos se radican en las universidades. Son las universidades que tienen la capacidad de transmitir el conocimiento y los conceptos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, son 11 universidades las que están en la red, algunas preparándose para crear la cátedra, tanto en pregrado como en posgrado y en especialización, y otras ya la tienen, ¿no? Tenemos universidades como la Universidad Católica de Quito, que ya la tiene, la Universidad Católica de Guayaquil la tiene en una maestría de Derecho Financiero y Bursátil, la tiene también la Universidad de los Hemisferios, entiendo que también la tiene, también la tiene la UDLA en alguna materia, pero lo que aspiramos es que todas las universidades de la red actuales y las que se incorporen tengan gobierno corporativo como una materia principal, ¿ya? Independiente a responsabilidad social, totalmente independiente, tanto en las escuelas o en las facultades de Derecho, de Administración, Economía, todo lo que se refiere a negocios y también a comunicaciones. Qué interesante. El tema de comunicaciones es muy importante. Claro, qué interesante, porque en este espacio que debatimos muchos temas y en la mayoría de ellas caemos en el tema de la educación. Siempre. O sea, que siempre se regresa, digamos, al principio. Así es. Vamos a seguir conversando, doctora, pero usted no se vaya. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Ya regresamos, estamos hablando de buen gobierno corporativo aquí en Punto de Encuentro.